Buenas tardes, estimados hermanos. Deseo que Dios esté colmando de bendiciones, de salud, de dirección sus vidas. Vamos en este momento a reflexionar en un salmo que creo la mayoría hemos leído y nos detenemos a leerlo cada vez que tenemos oportunidad. Es el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo de David, palabras de David, hacia Dios. Y es una plegaria, es una oración, una rogativa dirigida a Dios, puesto que David se coloca en el plano de pecador. Y es que realmente debía ser así, porque David había cometido un pecado, un error muy grande. Todos conocemos la historia que sedujo, se llevó a Betsabé para hacerla su mujer, aun cuando él sabía que ella estaba casada. Cuando Natán el profeta llega y le dice, ese hombre pecador, ese que falló eres tú, en la persona de David se desarrolla una serie de emociones, de sentimientos, de pensamientos, pero también no se queda solo en ellos, sino que va a la acción. Y es que reconoce que es un pecador, reconoce que le ha fallado a Dios, y eso lo podemos encontrar en el Salmo 51, y reconoce que necesita de la fidelidad bondadosa de Dios. Y reconociendo que necesita de esa piedad, de ese sentimiento, de esa respuesta de Dios hacia el hombre, David entonces reconoce su pecado, confiesa, se arrepiente de su pecado y no se queda ahí, repito. Él desea ser renovado, él desea ser cambiado, no va solamente tras el perdón y borrón y cuenta nueva, no. Él pide a Dios que le dé un corazón limpio
que le dé un espíritu nuevo. Y eso lo encontramos en el versículo 10 del Salmo 51. Salmo 51, verso 10. Y dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Cuando hablamos de acciones que transforman, como es el tema de este mes, cuando hablamos de transformación estamos hablando de que una persona, en este caso, es alguien que cambia, que se transforma, alguien que adquiere de alguna manera una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de ser. Y como bien lo dice el énfasis del mes, para llegar a ese punto de transformación se requieren acciones, se requieren hechos que lleven a no solamente desear ser diferente, sino que también lleven a producir esas diferencias o esos cambios. Como cristianos sabemos nosotros que hay luchas internas, luchas personales para hacer lo que le agrada a Dios y aquello que de repente nos atrae para no hacerlo. En esa lucha que es descrita por el apóstol Pablo, claramente en sus escritos, podemos ver que el énfasis de la palabra de Dios es que busquemos siempre ser mejores, ser diferentes, hacer algo real, lo que la Biblia dice de que somos nuevas criaturas. Y es que realmente solo Dios puede verdaderamente transformar al ser humano. Solo Dios puede realmente transformar al ser humano. Y dirigido a nosotros los creyentes, recuerde que David era un hombre llamado como un siervo de Dios, fue elegido por Dios para ser rey, pero aún así él tenía sus errores y reconoció eso. Y entonces cuando hablamos de que Dios puede transformar al ser humano, lo que debemos hacer nosotros como seres humanos es reconocer nuestra imperfección, reconocer incluso nuestros desvíos, nuestros pecados, reconocer que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ese toque transformador de Dios. Si alguien se mantiene en un pensar, en un sentir de que es perfecto, de que no comete errores o pecados, pues yo creo que de alguna manera estaría mal. Y no digo que no haya personas que buscan, anhelan hacer la voluntad de Dios y lo van logrando cada día. Pero, repito, todos tenemos que reconocer que tenemos luchas internas, áreas que necesitan ese toque transformador de Dios. David lo reconocía y David hablaba de que tenía pecado y él dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, le clama a Dios en el Salmo 51. Eso significa que David sabe, reconoce que necesita el perdón de Dios y la transformación de Dios. En segundo lugar, tenemos que ver entonces que Dios está esperando de alguna manera que nosotros deseemos ser transformados. Una cosa es el arrepentimiento, una cosa es llevar a reconocer nuestros pecados y otra cosa es desear ser diferente. David pudo haber reconocido su pecado y haber pedido perdón, pero David va más allá y en diferentes palabras, pero en reiteradas ocasiones dice, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Debemos entonces, además de arrepentirnos, de reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, desear, tener voluntad para ese cambio o esa transformación. Como dice el salmista, debemos desear tener un corazón limpio, un espíritu de rectitud. Y en tercer y último punto, lugar, debemos que ir a aquel que puede producir
de verdad el cambio en nuestras vidas. Sabe que David no se va y busca un consejero, un profeta, no busca ni siquiera a Natán, quien es aquel que le reveló su pecado. No, no busca una multitud de personas para tener fiesta y llenar su espíritu, su corazón de algarabía ante lo que había cometido. No. David va específicamente a Dios y clama y dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Cuando se habla de corazón en la Biblia, se habla como el centro de las emociones, se habla como el centro de esa voluntad para cumplir con la voluntad de Dios, para ser moralmente un actuante de los preceptos de Dios. Y cuando se habla de espíritu, se refiere a esa parte en la que se puede comunicar con Dios, y porque es el espíritu el que Dios quiere llenar de su presencia. Hablamos entonces de que cuando el salmista pide: crea en mí un corazón limpio, él está dispuesto a que Dios haga su voluntad. Cuando le dice: renueva en mí un espíritu de rectitud, también está listo, dispuesto a que Dios haga las transformaciones que él necesita. Nosotros, como hijos de Dios hoy, como luz del mundo, como aquellos que Dios ha dejado para que puedan ser ejemplos a través de sus acciones, de sus hechos, y que otros puedan venir y glorificar a Dios. Tenemos que día con día clamar a Dios para que nuestro corazón sea limpio y para que nuestro espíritu sea recto. De esta manera, al pedirle a Dios esto, hemos de tener una lucha. Pero nuestra lucha no será con nuestra débil voluntad. Será una lucha en la cual Dios, a través de ese espíritu, actuará en nuestras vidas. Y es que la misma palabra de Dios dice: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Pablo lo dijo de otra manera y dijo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice la palabra de Dios: ¿te agradarás entonces con los sacrificios que mereces? En el mismo Salmo 51, repito: ¿te agradarás entonces con los sacrificios que mereces? Con los holocaustos y ofrendas del todo quemadas. ¿Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar? Y el mismo salmista dice, en el versículo 17 dice: los sacrificios que tú quieres, y escuche bien, los sacrificios que Dios quiere son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Si necesitamos una renovación, una transformación, incluso si necesitamos que nuestro amor hacia Dios sea renovado, que reviva ese amor hacia Dios, quien lo puede hacer es Dios. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti y hacemos propias las palabras del salmista pidiéndote: Dios nuestro, crea en nosotros un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ir hasta ti con un corazón limpio, dispuestos a que tú hagas las transformaciones que nuestro ser necesita. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.